Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a revisar la segunda parte de la unidad 7, el verbo to be en su forma de pasado. Muy bien, vamos a recordar las formas del verbo to be en pasado. Recordamos que este tema ya lo vimos previamente en el nivel anterior, pero vamos a repasarlo, igual elementos clave solamente. Primero, el verbo to be en pasado, ¿cuál es su significado? Es yo, era, tú, eras, tú estabas, él estaba, ella estaba. Todas esas conjugaciones es el pasado simple. Yo era, tú estabas, él estaba, ella estaba o ella era. Todo eso es pasado del verbo to be. Tengo dos formas, was y were, que están aquí. Was, were, en su forma afirmativa, en negativa es wasn't y weren't, y vamos a ver a qué pronombre le corresponde cada uno. I, he, she, and it va con was, si es fuera afirmativo, o was en negativo. You, we, and they le corresponde were. ¿Cuándo vas a utilizar el verbo to be en pasado? Cuando te refieras a los adjetivos, trabajos, lugares y especialmente en la expresión nacer. I was born o you were born, dependiendo del caso. ¿Ok? Igual que en el presente, el verbo to be es para adjetivos, trabajos, lugares, pero aquí estamos utilizándolo en pasado. ¿Ok? I, he, she, and it va con was. You, we, and they va con were. ¿Ok? Tenemos dos formas, was y were, y eso es lo que tenemos que aprendernos del verbo to be en pasado. ¿Ok? Cuando se nos presentan preguntas, igual como en cualquier tiempo, si la pregunta empieza con ese auxiliar clave, en este caso sería el verbo to be, la respuesta se va a responder sí o no y respetamos el auxiliar. Yes, I, he, she, and it was, dependiendo del caso, o yes, you, we, and they were. Y así sucesivamente, y ya está. ¿Ok? Dependiendo de la pregunta, tú vas a responder, ¿no? Y del sujeto que estés utilizando, etcétera. Ok, tengo aquí unos ejemplos. Were you at home? Yes, I was. No, I wasn't. Was she happy? Yes, she was. No, she wasn't. Were they doctors? Yes, they were. No, they weren't. Ok, esto es para preguntas del verbo to be. En el mismo caso de si hay una pregunta con verbo to be con question word, recordamos, se responde a la question word y también lo complemento respetando el auxiliar, verbo to be en pasado. Vemos aquí estos casos, estos ejemplos que vamos a ver en el libro. Were you in California? Yes, I was. No, I wasn't. Dependiendo de a quién se esté refiriendo la pregunta, vamos a responder con ese pronombre y como las preguntas empiezan con auxiliar, where, was, where, pues, por lo tanto, tendría que respetar esa regla, ¿no? Se responde con sí o no y respetando el pronombre. Aquí abajo tenemos dos preguntas con question word. Primero, how long, que ya vimos que how long significa por cuánto tiempo. Tiene otro significado que lo vamos a ver más adelante, pero ahorita, en este caso, es por cuánto tiempo. How long were you away? O sea, que te fuiste. How long were you away? A lo mejor te fuiste de fin de semana, etcétera. Entonces aquí o de viaje, ¿no? I was away for a week. O sea, no estuve aquí por una semana. Después aquí tengo esta pregunta, how was your vacation? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Debo de responder a la question word. How? Pues estuvieron excelentes. It was excellent. ¿Ok? Entonces, esas son las reglas, los puntos clave que tengo que recordar del verbo to be en pasado simple. Ok, aquí vamos a revisar el punto número 10, el grammar focus. Y aquí está la explicación del verbo to be en pasado simple. Tengo que checar cuáles son los sujetos que le corresponden a was, cuáles a were, y también checar ciertas expresiones por ahí, pero solamente tengo que seguir las reglas. Vamos a ver cómo quedaría el primero. Dice, you in New York last weekend. A you le corresponde were. Entonces quedaría, were you in New York last weekend? Y respondería el mismo, no, I wasn't. I was in Chicago. Y así quedaría la respuesta, ¿no? La vamos a apuntar. Ok, y así quedaría la respuesta. Checamos como es you, le corresponde were, y aquí como es no, I, o sea, utilizo el pronombre I, pues es I was in Chicago. Ok, y así lo haces con todas las demás preguntas. En el punto número 14 tenemos un reading. Aquí lo que vas a hacer es leer cada uno de estos párrafos y después indicar a qué párrafo o a qué persona le corresponde, ¿no? Aquí te dicen que escribas el número del post donde cada oración podría ir, ¿no? Por ejemplo, esta oración, ¿a qué párrafo le correspondería? ¿Al 1 o al 2 o al 3?
Ya en el workbook tengo el primer ejercicio, el número 8. Tengo que completarlo con la forma correcta del verbo to be en pasado, was, wasn't, were o weren't, ¿no? Dependiendo del sujeto y de la pregunta. Aquí veo el primer ejemplo. How was your vacation in Thailand, Rich? ¿Cómo estuvo tus vacaciones en Tailandia? It was great. A it le corresponde was y por eso le corresponde aquí it was great y después I really enjoyed it. No es negativo porque aquí el complemento me dice, ¿no? Realmente lo disfruté, entonces es afirmativo. It was great. Y así lo haces con todo el diálogo. En el punto número 9 lo que tengo que hacer es escoger la pregunta que mejor quede con la respuesta. Vemos aquí el primer ejemplo. It was a great trip. I really enjoyed Brazil and Argentina. Y pues aquí está la pregunta. Lo mismo para todas. El punto número 10, lo que tengo que hacer es escoger el verbo adecuado para completar la oración. Recuerda, hay complementos que solamente tienen sentido con un verbo. Entonces tú tienes que escoger el mejor. En el punto número 10, lo que tienes que hacer es estas actividades, cuál es tu favorita del 1 al 6, siendo 1 la que te gusta más y 6 la que te gusta menos. Y abajo en el inciso B, tú tienes que responder estas preguntas con tu propia información. Bueno, hasta que llegamos al final de esta clase, estuvimos revisando la forma del pasado del verbo to be. Es un tema bastante sencillo, pero si hay alguna duda, la vamos a resolver en clase. ¿Ok? Hasta que llegamos a este videito, nos vemos en el siguiente. Saludos.